Entonces, digamos que las técnicas psicodinámicas requieren como un análisis importante. Hay unas técnicas clásicas y dentro de las técnicas clásicas, que son tres, luego surgieron otras técnicas que se llamaron neofreudianas. Las técnicas neofreudianas pues hacen referencia a técnicas que se fueron implementadas después del movimiento de Freud. Y Freud y sus, por ejemplo, Freud, Melanie Klein, Erikson, trabajaron mucho las clásicas. ¿Cuáles son las tres clásicas? O sea, las como, wow, que uno dice, esas son, las psicoanalíticas son. La primera, entrevista, bueno, la asociación libre. Segundo, interpretación de los mecanismos de defensa o catarsis. Y la tercera son la interpretación de los sueños. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que Breuer había implementado la opción de la hipnosis como terapia? Pero, ¿por qué la hipnosis no fue un elemento tan terapéutico? O sea, ¿por qué no se utilizó como una intervención? Preguntémosle a la señorita Melisa Hernández. Melisa, ¿cómo estás? Uy, te cogí comiendo. ¿No? Ah, bueno. Melisa, te escucho. Hola, profe. Profe, ¿me puedes repetir, profe? Es que estaba escribiendo y no te escuché muy bien. Estabas en otra parte, por eso te pregunté. No, es que estaba escribiendo y se me cayó el celular. O, bueno, ¿por qué la hipnosis no fue considerada, o por qué ahora la hipnosis no es considerada un modelo de intervención psicoanalítico? Profe, pues en lo que yo creo, porque la hipnosis va solamente pues, al inconsciente, ¿sí? Pero, es que no me acuerdo, pero al inconsciente. Todas las técnicas van al inconsciente, porque es el inconsciente el que tenemos. Porque la persona no está en alerta y vigilia o algo así, ¿no? No sé, a ver, Sí, tú algo eres la así, que no recuerdo profesional. muy A bien. ver, mira, un llamado de atención, Melissa. Tú no le puedes decir al paciente eso que me estás diciendo a mí. Ay, yo creo que es como así, no sé. No, No, profe, qué pena. tú tienes que Sí. tener un lenguaje. Va a colaborarle la señorita Natalie Bermúdez. Colabórale a la compañera, Natalie. 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 Bueno, vamos a empezar a colocar los famosos ceros. Ya después les sacaré una lista de todos los que tienen cero. Natalie no apareció. Natalie, listo. Muy bien, preguntémosle a la última de esta lista. Carol López. Carol. Sí, señor profe, ¿me puedes repetir la pregunta, por No, no favor? la voy a repetir, Carol. Ya la he hecho 2 veces. Es que no te Listo. escuché bien. Grave, Carol. Carol López. Pregunta a un amigo, ¿a quién quieres rajar y preguntarle? Ahí te doy la opción para que pases el elemento traumático del sí. ¿A quién? ¿Digo el nombre? Sí, claro. Bueno, no sé, Meli Niso. Meli, Acabé de entrar que están hablando, qué pena. Nelly, Buenas noches, te hicieron una pregunta señor. ¿Cuál pregunta es que acabé de entrar? muy triste. La verdad, sí, muy triste, pero acabé de entrar. Hágame la pregunta, si la puedo responder, por favor, compañerita. ¿Tú quieres ayudarla, Carol? Profe, sí, por eso tú me rajaste, porque no te escuché la pregunta bien. Bueno, qué pecado. 2 minutos de silencio por la señorita Niso. ¿Quieres rajar a alguien, Nelly? A ver, rajemos a mm, María Huertas. ¿A María qué? Huertas. María Huertas, al padedón. A ver, María, la pregunta, contesta la pregunta. María Huertas, esa niña nunca la encontramos, que ella también le No, preguntó. ¿cómo así, profe, que nunca me encuentro? Ah, ahora sí la, ¿sí ven? Este es un mecanismo ahí. Respóndeme la pregunta que hice al comienzo que no pudo contestar. Bendiza habló algo, Carol no la escuchó y la señorita Niso acabó de llegar. Entonces contéstame la pregunta. Profe, yo tampoco alcanzo a escuchar la Ay, pregunta. Dios mío. Wow, eso es muy interpretativo, es muy interpretativo. A ver, ¿quién quiere contestarla? Julián, te escucho. Profe,
Profe, porque no tiene validación científica, ya que como dijo la compañera Lady, no está en alerta y vigilia el paciente. Muy bien, entonces, como lo dijo Julián, entonces, mira que el paciente no es consciente de la hipnosis, o sea, él piensa que es mentira lo que el terapeuta le dice. Entonces, todo modelo psicodinámico necesita un elemento de conciencia, todos. Es decir, el paciente debe estar alerta y en vigilia. Y hay una frase que se maneja mucho en el psicoanálisis a nivel de intervención, es que el paciente me escuche, o sea, que tenga la capacidad de escuchar. Porque, por ejemplo, esto es una tontería. Yo estoy discutiendo con un niño de 3 años de por qué rompió un juguete. Uno diría, ¿y cuál es la intención de hablar o negociar con un niño de 3 años? ¿Sí me entiendes? ¿Será que tiene los elementos de conciencia suficientes para eso? ¿Tú qué crees, señorita Huertas? Dime. Aló, María. María, ¿me estabas prestando atención? No te activa el micrófono. Aló. Sí, aló. Para una pregunta. María, ¿me estabas prestando atención? Sí. Profe, lo que pasa es que tengo el computador con un como bajito de sonido, estoy buscando unos audífonos, una diadema. No, diadema. Bueno, contéstame la pregunta que acabo de hacer. Ustedes están hoy como víctimas de su propio invento. Ya te trajeron porque estabas pidiendo los micrófonos, los audífonos. Listo. Entonces, ¿será que el niño de 3 años Pero es que tiene no sirve. los elementos de conciencia para entender lo que yo estoy hablando? La respuesta es obviamente no. Entonces, No, porque mira, no está en la no, capacidad de responder. exacto. Entonces, por Pues sí eso está en la capacidad de responder, pero hacer cosas, va a responder cosas que no van al tema, son cosas incoherentes, porque no entonces, es consciente de pronto de las preguntas que le están perfecto. Entonces, dando. cuando una mamita le dice a su hijo de 4 años, a ver, papito, ya te he explicado varias veces que eso no se hace. Entonces uno dice, a ver, señora, ¿usted cómo le pide conciencia a un niño de 3 años si un adulto a veces ni siquiera entiende? Entonces, la primera condición en el elemento de terapia, de intervención, es que el paciente esté alerta y en vigilia, y lo hemos repetido en mil de veces, para que el paciente pueda comprender la interpretación. Si el paciente tiene un estado de estupor, de somnolencia, de obnubilación, de que llegó tarde a la clase o tiene una de esas patologías, pues obviamente el paciente no va a tener los elementos de conciencia para responder. ¿Sí? Entonces, pilas, pilas, muchachos. El paciente siempre debe estar alerta y en vigilia. Primera pregunta del examen mental, porte y actitud. Lo puse a leer en el libro, porte y actitud, estado de atención y conciencia, orientación. Debe estar así, o si no el paciente no me escucha. Entonces, mira que mi profe de psicoanálisis me decía, Orlando, si el paciente no está en disposición de escucharte, tú no intervienes. Y tiene toda la razón. Si el paciente no me quiere escuchar, por ejemplo, está totalmente iracundo, pues yo no puedo entrar a negociar con él ni interpretarle nada porque su estado, su alteración de su estado mental es tan fuerte que no me va a comprender. Entonces, el primer elemento clarísimo en la intervención psicodinámica es que el paciente tenga disponibilidad de escuchar, que no sea, no, es que tengo 5 minutos, no, pues nada, no me sirve. Por eso en el psicoanálisis las técnicas son largas y duran un tiempo, o sea, yo no hago terapia breve de 10 minutos. ¿Comprenden eso? Gasto 1 hora. Y yo con muchos pacientes psicodinámicos gasto 1 hora. Y a veces es la hora flash. Le digo, qué pena, ya se cumplió la hora, nos vemos tal día. Y le había interpretado y le dejo algunos elementos puntuales de la interpretación y ya. Pero no puede ser 10 minutos. Doctor, solo tengo 10 minutos. Pues no, no me sirve. Porque en 10 minutos uno no hace encuadre, uno no hace nada. Ni siquiera interpreta. Bueno, yo sí podría interpretarles muchas cosas, pero eso no sucede. El segundo elemento importante es que el paciente hable de inconsciente a inconsciente, es decir, que él saque los elementos del inconsciente y no los reprima. Hoy vamos a trabajar un poco los mecanismos de defensa, pero esa represión no me sirve. O sea, si el paciente no voy a hablar, pues ¿para qué vino? No sé si me comprendan un poco la actitud. O sea, entonces, ¿para qué viene? No, es que yo no quiero hablar. Entonces, listo.
Le cobro la consulta, usted me favor y me da los 100.000, 150.000 por de la consulta y se va. Ay, no, es que yo no hablé nada. No sé, no es mi problema. Yo a usted, y eso es un elemento muy importante en el psicoanálisis, usted le determina una hora y esa hora es de él. ¿Sí? Eso se llama un contrato. Y entonces en esa hora usted lo atiende. Entonces sí, y a eso le pasa a muchos de mis pacientes. Me dicen, no, profe, es que yo vine a decirle que no podía venir. Si vino hasta acá, pues ya me paga la consulta. Ay, no, es que yo tenía con usted una cita y tengo que cancelarla. No sé, pero esa cita se cobra. Punto. Ustedes dirán, pero ¿por qué eso? Porque es una relación dinámica, ¿sí me entienden? ¿Qué pasaría si yo le digo a mi paciente y me pasó, y les voy a contar una experiencia, fue gravísima a nivel internacional? Yo tenía una paciente en Madrid, no Cundinamarca, sino Madrid, España, y la verdad estaba tan ocupado, pero así, tan ocupado, yo creo que les había contado, no sé, no me acuerdo, tan ocupado que se me pasó la cita de ella. Me llama a los 5 minutos después de la cita y me dice, doctor Páez, lo esperé 5 minutos. Y yo, ay, sí, qué pena, doña María, se me pasó. Uy, eso fue como si lo hubiera madreado. Y ella me dijo, es el colmo que usted me diga que se le pasó y si tenemos un contrato. Y yo, bueno, puchica, sí, qué pena. Y le dije, fue un elemento tropical de mi lenguaje, es un lapsus, que ahora lo voy a explicar. Y entonces es un comportamiento inadecuado. Sí, soy consciente, me tocó darle una interpretación a mi mal comportamiento, a la palabra de haber dicho se me pasó. Me llamó la jefe y me dijo, Orlando, tú sabes que con esos pacientes uno no puede tener ciertas indelicadeces. No los llame ni su merced, ni les diga se me pasó, ni qué tan chévere, yo no huevo, sí. Pero miren eso, porque el paciente lo tiene súper claro. Entonces, de inconsciente a inconsciente, pues Profe, dime. profe, qué pena interrumpirlo. Es que tengo una duda porque generalmente yo trato a las personas como su merced. O sea, su merced, o sea, digamos, como yo trato a muchos estudiantes en la universidad. Sí, Su merced pero trajo el recibo, su merced no sé qué. Entonces, sí. no sé si esa palabra si tenga algún inconveniente al No. tratarla con un paciente porque se ofendan o algo así. No, por eso es que para mira, mis pacientes de Alemania, Madrid, bueno, España, Suiza y Miami o Estados Unidos, esa palabra no la uso. Aquí sí los trato de su merced y eso. Pero con ellos no, con ellos toca otro tipo de lenguaje, o sea, un lenguaje mucho más plano, sin tanta emoción. Por ejemplo, un día le dije a una paciente, bueno, cuídate mucho, te mando un abrazo. Y todo mi jefe, pero ¿cómo que le dijo que un abrazo? Y yo, ay, pues uno es aquí así. No, no, Orlando, recuerda la contratransferencia. Yo, ay, miércoles, pero ayer hablamos de la contratransferencia, ¿se acuerdan que decían que es que tampoco uno debe ser replano? O sea, tampoco. Bueno, pero entonces el lenguaje es importante. Bueno, entendieron entonces que hay un encuadre, que hay unos elementos propios de la intervención, que la intervención el paciente debe escucharme, el paciente debe tener razón, debe utilizar la razón para entender lo que le estoy diciendo. Por eso el lenguaje a veces se vuelve muy complejo. El paciente siempre me habla de inconsciente a inconsciente, es decir, que el paciente me muestra cosas y yo en mi inconsciente las interpreto y se las devuelvo. ¿Listo? Y debe tener como un contrato del tiempo, sobre todo del tiempo. Yo a veces no me Profe, ocupo. perdón. Dime, Nicolás, te escucho. Profe, una pregunta. O sea que ellos tienen, bueno, usted generalmente les da una hora para que ellos de pronto hablen, sí, que ellos hablen. Y usted al final les da 10 minutos para, digamos, para finalizar y hacer el tema del análisis. Mira, no, eso no es así. Con ustedes yo hice una prueba. ¿Te acuerdas que yo les puse a realizar la prueba del árbol, casa, persona? Sí, señor. Entonces, literalmente, ahorita mira que hay uno de las técnicas que es dibujo libre. Entonces yo puedo, digamos, voy a utilizar la técnica del dibujo libre. Por ejemplo, podría utilizar el Macover con todos ustedes y ¿qué pasaría? En la hora yo le digo, bueno, vamos a hacer una técnica proyectiva a partir del dibujo. Por favor, dibújame una persona. Mm, Digamos que de pronto hasta hago un pequeño ejercicio. Entonces la persona me hace el dibujo y me lo muestra. Y yo empiezo a interpretarlo y empiezo a preguntar, a interpretar, preguntar, interpretar.
Entonces ahí no utilicé que él hablara y hablara y hablara, sino que él me iba diciendo cosas, yo las interpretaba, preguntaba algo y volvía y lo interpretaba. Esa es la verdadera catarsis. La asociación libre sí dependería de que él hable todos los 45 minutos y faltando unos minutos yo hago un cierre, pero no puede ser un cierre interpretativo. Me parece a mí mucho más dinámico, por eso se llama psicodinámica, o sea, más de relación, que él va diciendo cosas relevantes y para que él no note que yo no estoy prestando atención, yo se las interpreto. A mí me parece que es la mejor técnica, o sea, tiene unos minutos de asociación libre y otros minutos de catarsis, ¿sí? O sea, de interpretación. Literalmente, esos modelos que tú ves acá, me disculpan un momentico, que es que algo le pasa a mi ojo que me está molestando. Entonces, de acuerdo a lo que tú ves, la entrevista psicodinámica, la asociación libre, la interpretación de los mecanismos, etcétera, casi que uno podría utilizarlo a lo largo de diferentes técnicas terapéuticas psicodinámicas. Es decir, un día yo hago, bueno, el primer día hago entrevista psicodinámica y saco todos los elementos de la entrevista. Al otro día empiezo asociación libre. Ya mi paciente empezó a entenderme qué es lo que tiene que hacer y luego le hago una catarsis, luego le hago una interpretación. Un día me dice, mira lo que me pasó. Yo tenía mi paciente de Miami, que es la jefe de la unidad de fisiatría. Sí, es la unidad, es una doctora, o sea, durísima en el tema de fisiatría, o sea, es re dura, o sea, hay que quitarse el sombrero con ella. Y un día me dijo, Orlandito, mira, yo no quiero que me interpreten, que me hables más. Hay algo que me está pasando. Y yo, ¿qué te pasa, Esperanza? Me dijo, tengo un sueño recurrente. Y entonces ella me dice, tengo un sueño recurrente y ya. Y solo necesito que hoy me interpretes el sueño, porque es que ya me tiene así, caótica. Y a veces me hablaba en inglés y me decía, ¿sí ves? Me tiene trastornada ese sueño. Cuando ella me refiere el sueño, que tiene mucho que ver con la enfermedad terminal del esposo, de un cáncer, yo se lo empiezo a interpretar y me dijo, ay, me siento tan aliviada, de aquí en adelante solo quiero que me interpretes sueños. Y yo, bueno, es el deseo un poco, bueno, ahí me van a decir, ay, pero ¿por qué a ella le dices? Sí, bueno, voy a hacerlo, porque ella se sentía mejor en su análisis solo con interpretación de los sueños. ¿Comprenden un poco? Pero después hubo una temporada que me dijo, no, Orlandito, ya, me cansé de la interpretación de los sueños, ahora trabajemos de nuevo en la catarsis y ya. Bueno. ¿Por qué con ella tuve cierta flexibilidad? Porque pues obviamente ella es súper estructurada. ¿Sí me entiendes? Es una persona súper estructurada que sabe hacia dónde va la terapia. Mientras que con otro paciente tal vez no tan estructurado, pues yo puedo tomar la decisión como yo la quiera. ¿Comprende? Entonces, eso es uno de los elementos fundamentales. ¿Listo? Empecemos ahora sí con los elementos, con los puntos de intervención. Nosotros ayer no vimos ningún punto de intervención, ¿no? Bueno, entonces, aquí tengo un resumen de los puntos de intervención, o sea, cuáles serían las técnicas más utilizadas, tanto neofreudianas como neofreudianas como psicodinámicas. Realmente aquí las aglutinaron en todas. La primera se llama la entrevista psicodinámica. Yo a ustedes les mostré la entrevista conductual. ¿Se acuerdan cuando yo les enseñé historia conductual? Ahorita busco una historia, inclusive aquí en el ejemplo me dan algunos tips. Entonces, ¿qué busca la entrevista psicodinámica? Como su nombre lo dice, buscar antecedentes del pasado o experiencias o elementos que hayan marcado la vida psíquica del paciente. Eso es lo que buscamos en la historia, en la entrevista psicodinámica. Buscamos elementos del pasado. ¿Cómo se llaman esos elementos del pasado? Antecedentes. ¿Sí? Entonces, solo nos dedicamos a buscar antecedentes. ¿Quién me recuerda qué tipo de antecedentes buscamos en la historia psicodinámica? A ver, Laura, Gabriela. Perdón, Laura. Sí, profe. ¿Cuáles serían los antecedentes psicodinámicos que buscamos en la entrevista? Pues tú ayer estabas explicando que era como el problema que le quejaba al paciente. No, yo expliqué antecedentes. ¿Cuáles son, Michelle, Valencia? ¿Te acuerdas Ah, que una cosa?
A ver, dime. No son los antecedentes físicos, ginecostetras, biológicos. ¿Sí son esos, profe? ¿Me estás preguntando o me como estás los- contestando? Familiares, personales. Los Muy hereditarios, sí. bien. Entonces, una línea biológica, muy bien, antecedentes se llaman antecedentes personales, familiares, laborales, escolares, de vivienda, fisiológicos. Esos son los antecedentes, lo que está antes de. ¿Te acuerdas, Laura, que hay 3 elementos de la enfermedad? Sí, Premórbido, profe, tú lo explicaste en premórbido, la historia clínica también. exacto. Muy bien, que son lo premórbido, antes de la enfermedad, lo mórbido, durante la enfermedad, y lo posmórbido, que es después de la enfermedad. Entonces, el psicoanálisis, ¿en qué se basará? ¿En lo qué? ¿Premórbido? En lo premórbido. Muy bien, en lo premórbido. O sea, lo que pasó antes de la enfermedad. Y la enfermedad es el síntoma, entonces buscamos todo lo que pasó antes de la enfermedad. ¿Te acuerdas del ejemplo, Laura, del señor que ve el robo en el Transmilenio, pero eso no lo que lo afecta, sino es que el El perrito... perro cuando lo atropellan, que tuvo un Listo. sueño. Sí, profe. Exactamente. Entonces mira que eso es lo premórbido, lo que pasó antes de. Entonces perdón, la entrevista psicodinámica, voy a explicarlos todos generales y luego voy a entrar a lo particular. Entonces busca eso, los elementos de antecedente. No es el motivo de consulta, no es la enfermedad actual, sino los antecedentes. Eso es el modelo psicodinámico. Solo antecedentes. Entonces ustedes pueden preguntar todo lo de la familia. A ver, ¿quién me recuerda por qué buscaríamos antecedentes familiares en un trastorno obsesivo compulsivo? A ver, Lady. No, Lisette, perdón. Lisette ¿Yo? Gómez. Lisette Gómez. Profe, porque de pronto en las relaciones o en el momento de la infancia de la persona se haya validado algún tipo de trastorno, se haya realizado algún tipo de obsesión. Exacto. Dame un ejemplo. Puede ser de pronto cuando la persona está, o bueno, usted en algún momento nos dio el ejemplo de una violación y que por esa violación la persona se lavaba mucho, se limpiaba mucho con Ajá, muy bien. pañitos. Listo. Entonces, haciendo referencia a eso, podría ser que algún familiar la habrá violado a ella y de ahí también se habrá generado la obsesión. Exacto, muy bien. Perfecto. Entonces buscamos esos elementos clásicos en la obsesión, la compulsión, las manías, las depresiones. Muchas familias son muy depresivos. No sé si a alguien le tocó este caso. Yo fui víctima de mi madre, que es mi vecina, no sé si se acuerdan. Bueno, mi madre vive aquí encima, entonces yo le digo vecina, en cambio mamá. Mi madre tuvo una época que eran las 3 de la mañana y le levantaba a lavar la cocina. Y con el cepillo de dientes era lavando cada una de las uniones entre los baldocines, sacaba todo, y uno con ese sueño, y uno... Entonces, podría haber sido que esos elementos de obsesión de mi madre se hayan repercutido y mi hermano es obsesivo compulsivo. Entonces mi hermano Oscar, que vive en Canadá, él tuvo una época que todas las cosas tenía que tocarlas varias veces. Por ejemplo, hacía esto, no sé si me entienden. Y seguía caminando, yo no estoy mal, ¿qué le pasa? Entonces mira que cuando buscamos el elemento premórbido, una vez me tocó me tocó llevarlo a psiquiatría y mis compañeros, ¿qué pasó con tu hermano? Y yo no sé, man, está re loco. Entonces me decían, ¿por qué crecí? Yo entonces empezaba a explicarles y realmente cuando yo empecé a explicar un poco la conducta de mi hermano obsesiva, me dicen, bueno, Orlando, y muéstrame algún antecedente familiar. Y yo, mi madre tuvo una situación muy delicada, una época, donde empezó con ciertas conductas obsesivas. Y me decían, ah, listo, ese sería el antecedente. Y se descubrió en una entrevista psicodinámica. ¿Comprendieron eso, muchachos? Muy bien, entonces, Profe, yo tengo una dime, pregunta, perdón. dime, Carol. Digamos, si nosotros buscamos en los antecedentes familiares y no encontramos un elemento premórbido, ¿se puede decir que el paciente adquirió ese TOC
habitualmente, o sea, no lo tuvo antes ningún familiar ahí, ¿cómo él lo Listo, adquirió? pero ¿te acuerdas, Carol, que no solo buscamos el antecedente familiar, buscamos el antecedente personal, buscamos el antecedente laboral, buscamos Sí. antecedentes educativos o escolares? ¿Sí me entiendes, Carol? O sea, tú no te quedas solo con la familia, preguntas personal, familia, escolar, laboral, social. ¿Sí me comprendes? O Ok. sea, tú buscas todos los antecedentes. Esa es la condición de la historia de la entrevista psicodinámica. Solo te dedicas a buscar origen, o sea, pulsiones. Entonces, no es solo la familia. Por eso yo lo decía, y Laura lo dijo, no, es lo físico, es lo ginecológico, sí, es todo eso. ¿Te acuerdas que inclusive yo lo mostraba como evaluaciones por sistemas? El sistema familiar, el sistema personal, el sistema social, el sistema cultural. Ahí buscas, Carol, las cosas. Mira cómo en el elemento de intervención psicodinámica nada es gratuito. Frente a esa frase, nada es gratuito y todo se puede interpretar, tú debes buscar dónde empezó el cuento. Y mira un poquito, bueno, pienso que me están entendiendo ahora sí los escucho con un lenguaje un poco más fluido. Mira que la idea, y yo lo había explicado, la idea, ¿te acuerdas que va evolucionando como en una espiral? Y que nosotros lo que hacemos, qué pena con esta espiral tan fea, buscamos la idea origen o génesis de la idea. ¿Se acuerdan? ¿Para qué nos sirve entonces la entrevista psicodinámica, Carol? Para desde la idea anterior llegar a, pues, a lo que tiene el paciente, creería yo, Claro, al o elemento sea, central que tiene el paciente. perfecto, o sea, para encontrar el síntoma y a su vez encontrar la idea origen, o sea, la idea que desencadena todo el proceso. Y si nos cogemos esa idea y no importa lo que hagamos, si asociación libre, interpretación, etcétera, etcétera, y empujamos, o sea, ¿qué efecto estaríamos generando, Carol? Si encontramos realmente la idea génesis, Mayerly, ayúdale a Carol. El La efecto idea, dominó. el efecto dominó, ¿se acuerdan? Es saber tocar, pero para entrar a saber tocar, busquemos la idea origen. Nada es gratuito, muchachos, por favor, en el psicoanálisis nada es gratuito. Y usted tiene que ser malicioso. Malicioso no es que sea mala persona, sino que debe pensar en lo feo. ¿Sí? Por ejemplo, una niña que viene bien, tiene 12 años, la niña controla este interés muy bien, y de pronto la dejaron en una casa donde la tía. Pero la niña en la noche empieza con un plurito en la zona genital, empieza un rascado y empieza un flujito con un olor muy fuerte y la niña empieza, esa noche se orinó. Ya uno dice, oye, no es gratuito, o sea, ella venía muy bien y empezó zona de enrojecimiento, plurito, un olor fuerte, y que para que una niña de 12 años tenga un olor fuerte, pues no casa, ¿sí ven? La idea no es como clara, no controló esfínteres, esta no se orinó, entonces nos devolvemos a la idea origen. ¿Qué patologías o qué situaciones podrían haber generado esa situación? Entonces uno dice, conducta abusiva, un trastorno tipo estrés postraumático, ¿sí? Por ejemplo, muchos niños por un incendio, por un desplazamiento o porque una matanza no controlan esfínteres, porque esa es la manifestación del síntoma. La idea es el desplazamiento, la matanza, la sensación de duelo, el estrés postraumático. Entonces, si ustedes no encuentran eso, ¿sí? No encuentran eso, entonces ustedes, ¿cómo van a intervenir? Entonces, la entrevista psicodinámica busca la idea origen y usted debe buscarla, como sea. Listo, no es fácil. ¿Comprenden eso? Ustedes, ¿se acuerdan que yo les dije, para eso tienen pruebas diagnósticas? Usted no sabe qué está pasando y usted, por favor, me disculpan 2 segunditos. Entonces, qué pena con ustedes. Ustedes, por ejemplo, sospechan de algo, quieren confirmar, pues utilizan pruebas. No sospechan de nada, pues sigan pensando, porque si no sospechan de nada, ¿para qué aplican pruebas? ¿Comprenden esa expresión?
No sé si me entiendan esa expresión. Usted sospecha de algo, aplica una prueba. No sospecha de nada, pues siga buscando, porque ¿de qué le sirve aplicar pruebas? ¿Qué va a buscar en la prueba? Por ejemplo, Profe, pero yo dime. digo que si, digamos, en dado caso de que de pronto no encontremos un acto abusivo, antes de eso, pues hay que descartar lo biológico, por evitar que de pronto sea una infección o algo así. Perfecto, pero ya estás pensando en algo, ¿sí me entiendes? Estás pensando en algo. Lo que yo te estoy diciendo ahora es, sí, ustedes piensen en algo. Pues claro, yo entiendo que sí, pero una infección de un día, o sea, una infección de un plurito por que se sentó en un baño sucio, que eso es a veces un poco el mito, discúlpenme que yo sea así, no va a cursar de unas horas a otras. ¿Sí me comprende? Eso no es así. ¿Sí? A uno no le pegan el SIDA 10 días después. Se lo pegaron ese día, que se empieza a manifestar 6 meses después es otra cosa. ¿Sí me Empieza a comprende? presentar síntomas. Síntomas Dime, como empieza ella, la niña en este caso, empezaría a presentar síntomas, fiebre, malestar, antes de un día para otro, como dice el profesor, presentar pues, lo que está diciendo plurito y el flúor. Entonces, pues sí. exacto, ahora sí me entiendes, Mayerly. O sea, es que es un síntoma que se instaló súper rápido. Y uno dice, wow, pero no fue una infección de que estaban en el colegio y la niña se sentó en un baño sucio o que de pronto el panty estaba sucio. No, porque un plurito de esos cursa con 2, 3 días. Y lo que dice Mayerly, cursa con unos síntomas previos, ¿sí? Pero que la niña tenga flujo de un día para otro, no. ¿Sí me entienden? No sé si me comprendan un poco. Bueno, las señoritas mucho más porque ellas viven eso. O sea, una candidiasis no se origina de un momento a otro, sí tiene un curso. Pero si una niña de un día para otro tiene un olor fuerte, vaginal, mancha, el panty, y uno ya dice, no, pero una infección no cursa en apenas 12 horas, mientras que una Profe, relación no. entonces ahí prima mucho más el acto abusivo, ¿no? Sí, exacto. Por eso te digo, Brenda, tú tienes que en la entrevista dinámica saber qué estás buscando. ¿Sí? Por ejemplo, mira que ya tengo un conocimiento previo en mi paciente. Entonces, como dijo Carol, busco los antecedentes. Listo. No es solo los familiares, todo, todo. Usted pregunta de todo. Inclusive ahorita podría traer eso, pero uno pregunta de todo es de todo, porque es lo que usted está buscando. Pero si usted duda de lo que está pensando, por ejemplo, la niña llega a Mayerly. Mayerly dice, listo, tengo dos opciones. O es un encuadro infeccioso o es un acto abusivo. ¿Tú cómo resuelves el problema, Mayerly? Remites a la unidad de medicina legal, ¿sí? Sí, señor. Y esperas informe de medicina legal. Ay, ¿que por qué medicina legal? Porque es una condición médica. ¿Sí? Pero tú no le haces el examen de entrevista psicodinámica, a ver, no, tú te curas de salud y mandas al servicio de salud para que ellos empiecen el proceso. Listo, demostrado que si hay conducta abusiva con menor de 14 años, ya empiezas a intervenir Mayerly. Listo, y ya viene fiscalía, viene defensoría y viene la comisaria, ¿sí me entiendes? Ya hay otros procesos. Muy bien. Hasta ahí, ahorita vamos a ver los elementos centrales de la entrevista psicodinámica. Luego viene asociación libre, que eso lo hemos hablado mucho, de que entonces uno, el paciente habla, ya habla, ya habla. La asociación libre tiene unas cosas buenas y unas cosas malas. Digamos, la técnica como tal de asociación libre requiere una estructuración muy consciente, porque uno le dice al paciente, hable de lo que usted quiera. ¿Le hablo de mi enfermedad? Si quiere, hágalo. O sea, ay, no, no, es que siempre hablo de mi enfermedad. Voy a hablar de mi familia, hágale. ¿Sí? Pero para eso tú tienes que tener un paciente que no tenga mutismo selectivo. Es decir, si el paciente no quiere hablar, pues como le digo, ahí venga, aplicamos asociación libre. Si no, ¿se me comprende? No. El paciente debe tener una altísima disponibilidad al diálogo. Por eso Freud estableció estas técnicas terapéuticas como dialéctica, que viene de Platón. ¿Y por qué viene de Platón la dialéctica? Porque es un diálogo existencial. Y a veces la terapia se vuelve un diálogo existencial. Bueno, voy a hablar de un paciente mío que tiene un trastorno muy particular.
Ella es colombiana, chichombiana, y lleva 4 años en España y habla como española. Anda, todo anda. Y así con la lengua. Entonces, en el diálogo yo le decía, pero ¿por qué cambiaste el acento? Me dice, no, no, Orlando, yo hablo igual como hablaba en Colombia. Y yo, no. Y le hicimos unos elementos y le dije, háblame de todo lo que te ha pasado. Y empezó a contarme, a contarme. Ella está de ilegal. Cuando estuvo de ilegal, empezó en Barcelona. Barcelona es una ciudad muy pesada. Empezó en Barcelona. ¿Qué mecanismo de defensa utilizó para que no se notara que era latina? El hablado. Cambia Claro. eso. Sí. Cambiar el acento. Cambió totalmente el acento. Ahora vive en Navarra, Navarra es muy bonito, pero como mecanismo, entonces ella no lo hizo consciente, ¿sí me entienden? Hasta ahora está tratando de sacar los papeles para la residencia, pero ella, su mecanismo de defensa como un elemento existencial de supervivencia fue asumir todas las conductas españolas. Como Y una identificación, profe, ¿no? claro, pero mira que uno podría decir que es una despersonalización. Y ahí venía un poco el diálogo con ella. ¿Eso es un elemento de despersonalización o de adaptación? Miremoslo. De adaptación más De bien, profe. adaptación. Y mira que uno de los elementos psíquicos es buscar adaptarme. ¿Sí me entiendes, Lisette? O sea, uno busca psíquicamente adaptarse en algo. Y miren que hay, en el DSM-4 hay un trastorno que se llama trastorno de adaptación, donde usted no se puede adaptar a un medio. Entonces, su psiqui, ¿qué hizo? Pues, hombre, pasarse a hablar como española y se expresa como española y se mueve como española, todo. Eso, anda, y me dice, anda, Profe, dime. profe, se podría decir que ya inconscientemente estaba ganando bueno, una ganancia secundaria. Pues obviamente, porque si no habla como española, pues anda, se la llevan al calabozo y la deportan a la chichombia. Entonces, ojo, claro, es que ella eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. La psique no solamente produce elementos inconscientes como síntomas negativos, nos permite sobrevivir. ¿Se me entiende? Nos permite sobrevivir. Por ejemplo, hay alguien que yo puedo querer mucho, pero su mecanismo de defensa es la resistencia, pero eso lo hace sobrevivir. Imagínense en un chico, bueno, pasemos a un tema muy interesante. Bueno, no iba a hablar de eso, pero lo vamos a ver en los mecanismos de defensa. Un peladito de calle tendrá que tener unos elementos obsesivo-compulsivos reales. ¿Ustedes creen que el chico de calle, debe ser obsesivo-compulsivo? ¿Qué se les ocurre? A ver, preguntémosle a Harvey. ¿Un peladito de calle debe ser obsesivo-compulsivo? Uy, profe. Es Uy, que ya toca entrar a ver como la parte ya de consumo. no. A ver, piensa. Voy a ponértela así. Un peladito de calle debe tener algunos elementos obsesivo-compulsivos cuando vive en la calle. ¿Sí o no? Leison dice No, sí. A yo ver, digo que no. y tú dices que no. A ver, Claro, profe. escuchemos a Leison. ¿Por qué? Tendría que usarlo como un mecanismo de defensa porque va a estar en la calle, donde hay peligro, donde tiene que estar siempre ágil, tiene que estar siempre pendiente de todo. ¿Sí? O sea, Claro. mucho tiene miedo, así de sencillo. Perfecto. No solamente tener miedo, sino generar algo de miedo él también. Profe, pero digamos, en este caso, no creo que sería muy viable un obsesivo compulsivo en la calle, porque digamos, si tiene una obsesión por algo material, a la hora de estar alerta, de salir corriendo, o sea, claramente correr el riesgo si se vuelve por ese objeto, de salir de ese espacio. Entonces, no sería como tan viable, o sea, que una persona en la calle tenga ese tipo de comportamiento. Ese es Profe, el problema. Yo estoy de acuerdo con Miguel, profe, porque ese obsesivo compulsivo no es solo de quererlo hacer o el adaptarse, sino si ya
vemos que es habitante es porque ya tiene como un antecedente de consumo. No, Y no, el pero consumo es digamos, lo que lo hace listo. hacer eso. Pero para ahí, Harvey tiene razón, pero digamos que deben haber algunos elementos inconscientes en el habitante de calle obsesivo-compulsivos. Como también Digamos, debe tener... Yo, Sí, a eso ver, va más que todo con... a ver, yo les voy a bueno, contar bueno, Diga, dime. Alejandro. Bueno, listo. Alejandro, Yo dime. yo les voy a comentar una experiencia que tuve hacer un tema de personalización y disfraz. Y me tocó trabajar arriba, en el barrecito ese que queda arriba de la Picota. Y yo hablaba con la gente, Usme. sí, porque nos tocó infiltrarnos en la gente que manejaba la carreta y etcétera, ¿sí? Entonces, uno les decía, bueno, o sea, ¿cómo ustedes cómo sobreviven en esta situación? Y es, no, usted tiene que ser, digamos que agresivo, usted tiene que estar siempre, lo más decían que la juega, ¿sí? Tiene que estar siempre, mejor dicho, y ese es un elemento en los que uno ve en la criminalidad, que si digamos, él ve una reacción de la persona que están, digamos, que intimidando, en ese momento ellos pueden empezar a hacer algo, es decir, puñalarlo, dispararle o no sé, ¿sí? Con algún mecanismo que ellos tengan ahí para digamos que denotar que ellos están ahí, que digamos tienen el control, ¿sí? Y eso se ve. Entonces, me parece que ese también podría ser uno de las causas que tienen los niños o los jóvenes que están en la calle para consumir. Sí, es que Listo. digamos, es como todo desde ese aspecto, desde valores de crianza, frente a ese rebusque, ¿no? Que se ve a diario en la calle. ¿Sí? Entonces, como ese aprendizaje frente a ese andamiento que dan los padres y ese niño cuando se encuentra frente a esa experiencia de cómo, y además es que y además que ya se tienes una maduración temprana, ¿sí? Ajá. No se puede comparar a un niño frente que tenga una sostenibilidad económica aceptable a un niño que tenga en condiciones de baja. Entonces ahí va más que todo como ese desarrollo, lo diría yo, de habilidades cognitivas frente a Listo. este rebusque y estar pendiente frente a los sucesos que él haya visto estando con su padre mientras que él haya crecido. Listo, pero mira, todos podrían tener razón, pero psicodinámicamente habrán algunos elementos patológicos en algunos sucesos. Por ejemplo, yo no me imagino que uno esté en la calle de, bueno, en Cinco Huecos, la L, bueno, el antiguo Bronx, no sé, y no tenga elementos paranoicos. Si uno no tiene elementos paranoicos, lo mata a la calle, ¿sí o no? Hay entonces un elemento que parecía para otro ser un elemento patológico, la psiquis lo utiliza como un elemento adaptativo. No me imagino ningún patrullero ni ningún miembro de la fuerza especial sin trastornos obsesivo-compulsivos ni trastornos paranoicos. ¿Sí me entienden? O sea, un policía que vaya por la peor zona que por San Bernardo, no sé, la L, todo refresco. Nada, pilas, perdió. No sé si me entiendan la expresión. Entonces, los elementos psíquicos también son adaptativos en algún momento. O sea, mira esto, yo trabajé con la fuerza, con la policía, y yo decía, yo a un policía debo potencializarle ciertos elementos patológicos. Me disculpan que lo diga así. Obsesivos, compulsivos, paranoicos, sí que duden de todo. Porque cuando se pierde ese concepto, y yo lo he quitado en terapia, y usted ya no es paranoico, no, la calle lo mata. O sea, usted literalmente se lo come la calle. No sé si me entiendan mis compañeros de la fuerza, porque es que eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Imagínate que tú le quites a un miembro del SMAT las conductas agresivas. Eso sería un absurdo, ¿sí me entienden? Entonces él entra a terapia porque no puede manejar sus impulsos. El problema es que ellos deben entender qué es verdad y qué es mentira. ¿Sí me comprenden? O sea, mucha gente me dice, es que yo soy así en el trabajo. Ojo, en el trabajo, que requiere unos elementos propios de su psique, pero en su familia debe ser otro. Yo tengo un compañero que era capitán del antiguo GOES. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El GOES tenía unos entrenamientos repesados. O sea, quien era miembro del GOES era
era fuerza disponible, más SMAT, más guerrilla, más contraguerrilla. O sea, digamos que el GOES tenía un entrenamiento muy tenaz. Cuando llegábamos y empezábamos a hablar, yo le decía, aquí el GOES se quedó afuera, hermano. Usted aquí es mi amigo y vamos a molestar y con su familia es otra persona. Entonces, ¿sí me entienden? Hay unos elementos intrapsíquicos que deben ser muy cuidadosos. Uno no le podría quitar al paciente, por ejemplo, no sé si me entiendan este ejemplo. Cuando yo trabajaba con menores contraventores, yo no les quitaba la habilidad que tenían de manejar la pata de cabra. ¿Sí me comprenden? O sea, parece tonto, pero yo no les quitaba eso, no les quitaba conductas de calle, no les quitaba ciertas cosas, porque conmigo estaban un mes. ¿Y qué iba a pasar cuando salgan a calle? Entonces, esos son los elementos que usted debe terapéuticamente saber qué quito o qué dejo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tal que a mí alguien me dijera, por ejemplo, Harvey va a intervenir a Orlando Páez y le quita el sarcasmo y la ironía? ¿Sí me Ya entiendes? deja de ser semidios, profe. Y dejo de ser mi Dios y entonces nadie me va a comer cuento. Y entonces la gente va a decir, pero este man que me viene a enseñar si miren tan débil que es. ¿Entiendes un poco, Harvey? Entonces uno psíquicamente tendría que saber qué quita y qué deja. Y eso es lo que es la asociación libre un poco. O sea, ¿qué debes cambiar? Yo no puedo. Ayer, no sé si fue esta mañana o fue ayer que yo expliqué el inconsciente como un edificio. Creo que fue esta mañana en clase. Imagínate cómo se me ocurrió a mí para explicar eso de los mecanismos y de todo lo que es el psicoanálisis. Yo tengo un edificio de 8 pisos, de 8 pisos. En el último piso, bueno, ese edificio tiene 4 apartamentos por piso y son 8 pisos, o sea, 8 por 4, 32 apartamentos. En el 801 vive el consciente. En el 802, digamos que aún vive algo del consciente y algo del preconsciente. 802, 803 y 804 posiblemente estaría lo consciente y lo preconsciente. De ahí para abajo están venezolanos, bueno, con mucho respeto, venezolanos, costeños, barranquilleros, habitantes de calle, esos que almacenan compulsivamente, gente que recicla. Me han dicho unos apartamentos, un caos, la cosa más hijo de mi chica. De pronto los venezolanos les da por poner música. Luego los costeños, hay peleas, no. Hay una señora que tiene 28 gatos en uno de los apartamentos del 5º piso. Ese es el inconsciente. Ese es el inconsciente. ¿Sí me están entendiendo? Tiene paredes grafiteadas, que viva Venezuela y que viva Chávez y todo. Luego se vienen unos cubanos, luego unos Islán, aparecen por ahí en el 301. ¿Será posible rehabilitar ese edificio? ¿Dejarlo limpio? A ver, ¿ustedes qué creen? Traer a los del ESMAD. No, ni siquiera trayendo a los del ESMAD. Mira que Es un eso poco pasa. difícil. No, profe, pero pues, o sea, Por todos los comportamientos distintos que se ven, digamos, de todo lo que tú has descrito, es algo difícil porque igual se va a seguir contagiando y contagiando y contagiando. O sea, por más que uno trate de limpiar, siempre la basura va a llegar y va a llegar y va a llegar. Listo. La señorita Niso lo dijo, por eso la intervención a veces no se ve tan clara, ¿sí me entiendes? La intervención no limpió tanto. Limpió uno que otro apartamento, ¿sí me entienden? Pues le dijo a los venezolanos por qué no se devuelven a Venezuela. Sí, listo. Bueno, o le dijo a los consumidores compulsivos que les traigo una brigada para ser recogidas. Eso es la terapia. ¿Sí me están entendiendo? La terapia trata de organizar un poco los apartamentos, pero ¿le es fácil? No. Por eso la terapia dura tiempo. O sea, el psicoanálisis es interesante porque es limpiar, pero limpiar semejante eso. Pues imagínate a la señora con 54 gatos, ¿a qué olerá ese apartamento? O sea, wow. ¿A gato? A gato. No, pues a mierdita de gato. Entonces entienden un poco. Entonces, alguien me decía, pero Orlando, es que hay que limpiarlo todo. Yo, es que es posible terapéuticamente limpiarlo todo. No,
De pronto para el del 801, que es donde vive la conciencia, y el 802, tal vez lo único que podría mejorar es que los de Barranquilla no pongan los pick-up y armen rumba todos los días de 5 de la tarde a 4 de la mañana, ¿sí o no? Tal vez con él se liberan tensiones y se siente intrapsíquicamente mejor los del 801. No sé si me entiendan la metáfora, es un juego metafórico. Pero entonces, volvamos acá, porque entonces la interpretación libre es, la asociación libre sería sacar y sacar cosas de los apartamentos, pero no se puede desalojar todo, pero digamos que se puede hacer. Luego viene la interpretación de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, que era hoy la tarea, pues los vamos a hablar en un ratico, son los que protegen psíquicamente al individuo, intrapsíquicamente, lo protegen. Lo protegen. Lo expliqué un poco con el tema, ¿se acuerdan ayer del tema del carnicero versus el cirujano? Si tiene plata, entra a la facultad de cirugía y estudia 6 años de básica, luego 5 de especialización y va a una clínica muy famosa a operar. Pero si no había plática, pues le tocó de carnicero. Eso se llama sublimación, ¿sí? Hay otros mecanismos como la intelectualización, que ahorita lo vamos a explicar, como la represión, la regresión, la fijación, la formación reactiva. Bueno, hay muchos. Me imagino que los estudiaron. Luego vienen los famosos lazos linguis, que son parte de la interpretación. El lazos linguis o el acto fallido, así se llaman, lazos linguis o actos fallidos son esos movimientos, acciones o palabras que habló el inconsciente. Cuando, por ejemplo, en el caso de ayer, ¿se acuerdan de la señora que tiene diarrea porque el jefe maltrató a la compañera y llegó a la casa y el marido dijo, ¿dónde está mi comida? Y entonces ella dice, es que usted jefe es tal por cual y se cansó de lavar y planchar, se reveló. Y entonces esa sería un elemento de lazos. ¿Por qué? Porque ella no lo iba a decir a su esposo. Ella es muy sumisa y no iba a hacer eso con su esposo, pero en algún momento tuvo un lapsus, como un momento donde se nubla la razón y ella actúa. Otro lapsus, que a mí me digan, no me digan se midió sino Pedro. Y uno, bueno, ¿y quién es Pedro? No, es un profesor malo que yo tuve en clase. Y yo, ah, eso es un lapsus, ¿sí? Que me digan Pedro. ¿Y quién es Pedro? Pues un mal profesor. Entonces, ¿qué está diciéndome? Que yo soy mal profesor. ¿Comprenden? Eso sería un lapsus. Otro lapsus sería cuando, bueno, este es famosísimo y les va a dar risa. Cuando en pleno ajetreo íntimo, usted le dice el nombre de su ex para matarla. Se le escapó. Usted no lo quería decir. Esa ya fue la última vez, profe. Esa fue ya la última vez. Eso, les voy a contar, eso es para uno enloquecerse. Porque le dicen, por eso, bueno, voy a decir un comentario pesado. Profe, perdón. Dime. No quiero ser grosero, pero lo dice como si lo hubiera pasado, profe. Perdón. ¿A mí? No. Sí. Hombre, del asiento, no mentira, no voy a decir. No, es que yo les conté a ustedes en primero, las 8 formas de enloquecer a un hombre. ¿No se acuerdan? Por eso me da risa, ustedes no se acuerdan de nada. Una es despertarlo y pelearle, ¿se acuerdan? Sí, No, profe, sí. despertarlo y pelearle. Lady, ¿tú te acuerdas de otra? Como que ya las practicas. Estoy recordando. Este Harvey tan abusivo. Otra es, Él por siempre ha ejemplo, sido así grosero, profe. uy, listo. Entonces, otra es pelearle a la hora de la comida. ¿Sí? Pelearle a la hora de la comida. Siempre desmeritar lo que hacen. Pero tú no haces nada. Pero tú no haces nada. Siempre, uy. ¿Sí? Siempre decirle no hace nada bien. Otra es hablarle en la parte íntima del otro. Por eso me da tanta risa, porque es que esto es algo que uy, sí enloquece. Una que es súper grave es hablarle cosas bonitas y a los 5 minutos tratarlo a las patadas. Uy, eso. Y lo otro es comparar cierta parte del cuerpo. Entonces, eso, Profe, ¿no había una que tenía que ver con la comida?
Sí, Era como claro. antes de comer, molestar, algo No, así. el que se lleve la primera cucharada a la boca y tú empiezas a llorar y a pelearle. Pero siempre llora primero, para que sea más duro el cuento. Cuando él llegó con le dices, amor, ¿tienes hambre? Y él le dice, uy, si tuve un día súper pesado y no alcancé a almorzar. Y usted sonríe, ligeramente, sí, una sonrisa. Va y prepara la comida. Prepara la comida. Se la sirve. ¿Te gusta lo que te preparé? Sí, amor. Ah, bueno, empieza. Tin, primera cucharada. Cuenta 1, 2, 3. Baja la mano. Usted pone a llorar y empieza a pelear. Efectivo. Una conducta efectiva. No, y en psiquiatría molestamos mucho con eso. En psiquiatría uno molesta todo el tiempo con los elementos inconscientes. Y por eso uno se vuelve muy bocón. Y es cierto, cuando yo trabajaba en las unidades mentales, todo psiquiatra, todo psicólogo clínico fuerte es burlón, habla despectivamente, tiene unas conductas que uno a veces dice, no, pero este man, ¿qué le pasa? O como mecanismo de defensa de tanta patología. ¿Se me entienden? A veces uno, cuando yo estaba en calle, yo tenía esa conducta. Era sarcástico, me reía de todo, hacíamos cosas que uno decía, pues, rayan en lo absurdo. ¿Era, profe? Bueno, era así, antes, ahora soy dócil. Ahora soy No, profe, tierno. hay cosas que no cambian nunca. No me lo Soy quiero tierno, imaginar. soy tierno. Digan lo contrario y van a perder este curso. Entonces, listo. Entonces, digamos que la interpretación de los mecanismos, bueno, estamos en los lazos lingüis. Entonces, los lazos lingüis muestran eso. Conductas, lenguaje, ¿sí? Como las que acabo de explicar. Y luego vienen los actos fallidos o acting out, que significa como lo que saco, el acting out. Bueno, viene el término como que yo hago algo. Entonces, por ejemplo, molesto mucho con que el beso esquineado y entonces que uno voltea simultáneamente la cara y, por ejemplo, eso, o que, por ejemplo, me dieron la mano y yo le di el beso, esos son actos fallidos. O, por ejemplo, que, oye, esa es clásica, pues me va a dar risa. Ustedes van a tener ciertas amiguis que son re envidiosas, pero re envidiosas. Melanie Klein hablaba de del lazus como envidia buena y envidia mala. El lazus es una envidia. Entonces mira esta escena. La señorita Niso se va a encontrar con Natalie y la señorita Niso tiene una blusa espectacular, blanca, súper blanca, muy bonita y le luce. Bueno, sí, se le ve bien. Iba a decir una pendejada, pero se le ve bien, se le ve bien. Y entonces Natalie está pintándose las uñas. Está pintándose las uñas. Y entonces, está pintándose las uñas. Pero le tiene una envidia a la señorita Niso que cuando ella llega con la blusa blanca, muy bonita, y les luce, ¿qué hará Natalie? Natalie está sacudiéndose el esmalte. Y empieza, entonces la señorita Niso se le sienta al lado y ella empieza a echarse más esmalte. Inconscientemente, pues obviamente los actos fallidos son inconscientes. Se echa esmalte, pero se echa cargó mucho el pincel, cargó mucho la brocha del esmalte, que cuando hizo así, ¿qué pasó? Yo en mi blusa hermosa. Cayó en tu blusa en más allá, y ya, ay, amiguis, ay, con esa expresión, ay, amiguis, ay, ¿cómo se te volvió la blusa? No, no, no era mi intención, mentira, inconscientemente quería dañarte la blusa. Esa Natalie es pesada, Lady es compleja. Entonces, eso sería la interpretación de los actos fallidos o de los lazos lingüísticos. ¿Entendieron esa técnica? Entonces, es interpretar toda acción o todo lenguaje que está fuera de, como de contexto. Por ejemplo, bueno, voy a utilizar uno que yo tuve una vez en una reunión muy importante. Entonces pasó lo siguiente, estaban sirviendo pollo. Entonces estaban sirviendo pollo. Entonces yo no cogí los cubiertos, ¿sí? Entonces no cogí los cubiertos y yo cogí el pollo con la mano y me lo llevé a la boca. Entonces mi compañera dice, era una reunión muy fina, entonces mi compañera me dice, ay Orlando, ¿cómo no cogiste el pollo con los cubiertos? Y yo dije textualmente, el pollo, el cerdo y las mujeres se cogen con la mano. Cuando yo dije las mujeres,
todo el mundo hizo un silencio sepulcral y me voltearon a mirar. Y yo, voy a coger los cubiertos. Entonces, esos son un lapsus linguis. O sea, claro, yo no me di intrapsíquicamente la frase, y claro, yo la terminé como uno la trabaja, como, eso es un dicho popular, no sé si lo han escuchado. El cerdo, las mujeres, es como comerse un chicharrón cocho con cubiertos. No, no se puede. Eso toca que la grasa le escurra a uno por la mano. Eso es lo que le da el sabor, el buque al chicharrón cocho. Entonces, por eso sí ven como en el inconsciente uno molesta. Inclusive miren que hay una técnica que se llama interpretación de los chistes, que es parte de ese juego. Entonces, bueno, entendieron los lazos. Bueno, luego sigue la interpretación de los sueños, que yo hoy les voy a enseñar a interpretar algunos elementos inconscientes del sueño, si nos queda tiempo. Luego viene la interpretación de los chistes, ¿sí? Por ejemplo, bueno, no los vi en cámara, pero yo puedo decir el chiste y la gente ni siquiera inmutarse. Entonces uno dice, intrapsíquicamente algo está pasando. Oiga, todos se ríen por cortesía. Ay, para que Orlando no diga que tengo psicosis. Sí, entonces todos se caen, todos sonrieron. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Ahí están las cámaras, todos sonrieron. Para que digan, no, y es que Orlando no, que no me vaya a decir que yo tengo psicosis. Pero en la interpretación de los chistes, que es un elemento totalmente irracional. O sea, el chiste es absurdo, es inconsciente. ¿Sí? No sé si me entienden. ¿Sí me comprenden cómo el chiste es inconsciente? ¿No? A ver, Natalie Bermúdez, ¿no me entiendes? Es que te veo con cara de no me voy a reír. No, mentira, dime. ¿Por qué el chiste es inconsciente? ¿Por qué el chiste es inconsciente? No te escucho, Natalie. Porque es una... ¿Aló ya, profe? Sí, sí, ahora sí te escucho. Profe, ¿sí? Sí, te escucho. Porque, o sea, los chistes y sarcasmo y todo esto es una, como una representación o una salida del inconsciente. Sí. Entonces, vamos a dar un ejemplo tonto. Un chiste retonto que, un chiste tonto, tonto, tonto. Entonces, un chiste tonto, a ver si me entienden por qué es inconsciente. Imagínate que unos pastucitos compraron el baloto y se lo ganaron. Y decidieron ir a Miami a visitar todo lo de Miami. Entonces, un día decidieron ir al centro comercial más grande de Miami. Cuando de pronto en todo Miami se va la luz, ¡ja! Para el servicio, 25 personas atrapadas en los ascensores y 3 pastucitos en las escaleras eléctricas. A ver, ¿dónde está el inconsciente ahí? ¿Dónde está el elemento inconsciente? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, ¿cuál es lo irracional del chiste? A ver, ¿por qué nos puede dar risa? Que los pastucitos se quedan en las escaleras y no suben ni bajan. O sea, ¿cómo se van a quedar atrapados en las escaleras eléctricas? Si para la escalera eléctrica, ¿qué haría una persona normal? O sube o baja, ¿sí o no? Pero ellos estaban ahí atrapados. Entonces, eso es lo inconsciente, eso es lo inconsciente. Que como que no dice, pero ¿cómo son de brutos? ¿Cómo que no? Se quedaron atrapados ahí. A ver, otro chiste de pastucito. Bueno, ¿hay aquí alguien de Pasto? Porque uno dice, uy, no, de pronto hay algún pastucito y me va a demandar. Vale, a ver si entienden lo inconsciente en este chiste. Llega un pastucito y llama a Bianca y le dice, señorita, hágame un favor. ¿Cuánto demora el vuelo Bogotá-Pasto? Y la niña le contesta, un momento, gracias, y cuelga. Entonces, ahí está lo inconsciente. Entonces, un paciente frontalizado con una demencia frontal no entiende el chiste. No entiende el chiste. Martica, ¿dónde está el chiste del pastucito que llamó? Pues que no entendió la respuesta de la chica que le está dando la información y él tomó que ese era el tiempo que demoraba de Bogotá a Pasto. Entonces, ¿cuánto demora de Bogotá a Pasto? Un momento, por favor. Un momento. Sí, en un momento. Entonces, eso es. Mira, yo tuve una vez una técnica del chiste, eso fue muy en serio. Yo estaba en urgencias, en la unidad de urgencias,
Y la tensión era impresionante, porque teníamos un plan de contingencia muy marcado. Y yo me puse a contar chistes. Y todo empezó a fluir. Entonces, yo empezaba el chiste, el chiste y el chiste. Me sé muchos chistes. Y empecé el chiste. Pero solo con que decía y sonreía, ya todo el mundo se reía. ¿Sí me entiendes? Esos son los elementos inconscientes. Solo con decir, bueno, voy a contar otro chiste. Y ya, todo el mundo, ¡juá, juá, juá, juá! Y yo, pero no he contado el chiste. Déjenme contar el chiste. Y solo la expresión ya empezaba a generar un cambio. Un paciente con una neurosis muy marcada se podría evaluar en la medida que entienda los chistes. Un paciente con una lesión frontalizada no entiende el chiste. Yo quiero hacer un diagnóstico rápido de un paciente con personalidad plana y le digo un chiste. O sea, le digo, interprétame este cosa. Y le hago el del pastucito y no me río. Le hago el del pastucito de un momento y cuelgo. Y él no me dice, no entendí. Ya sé que tiene una lesión frontal, o que tiene un proceso de deterioro cognitivo, o que tiene un proceso psicótico, porque no entendió el chiste. ¿Sí? Y es muy en serio, o sea, porque el chiste es totalmente irracional, inconsciente. ¿Listo? ¿Les quedó claro ese pedacito? Bueno, luego viene la terapia de juego, muy utilizada en la psiquiatría infantil y en la psicología infantil, y es darle propiedades a algo, a un objeto, y se vuelve animista, no minimalista. Animista es que le da propiedades de vida al objeto y el objeto proyecta. Inclusive yo creo que ayer lo comenté, por ejemplo, en Toy Story y en esas películas como Chucky y Annabelle que le dan propiedades animistas y entonces hay proyectos. Luego vendría el dibujo libre. Esa es una técnica muy interesante, se utiliza mucho en el campo psiquiátrico y es dibujar lo que quieras. Entonces en las unidades teníamos colores, pinceles, carboncillos y el paciente dibuja. En la película, más allá de los sueños, el dibujo es elemento terapéutico. Entonces, ¿se acuerdan que ella dibuja en Más allá de los sueños? ¿Sí se acuerdan de la obra, de la película? Entonces ella utiliza el dibujo. Luego viene la danzoterapia y la arteterapia. Muy bien. Vamos a ver algo de la interpretación de los sueños. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, esa es una exposición muy corta y vamos a jugar a interpretar uno que otro sueño. Ya hemos hablado mucho de la catarsis. Ya hemos hablado mucho de la asociación libre, pero digamos que el campo central de la intervención puede ser la interpretación de un sueño. ¿Quién me puede Profe, decir? yo sí tengo una pregunta, profe, qué pena. Pues dime. Cuando, digamos que utilizamos un método de estos, digamos el tema de la interpretación de los sueños y no sé qué, ¿cómo se relaciona, digamos, en el informe que expongamos, o sea, que sea como una manera objetiva? Bueno. Simplemente es terapia y ya. No. Depende, mira, por ejemplo, digamos, yo tengo varios tipos de consulta. Por ejemplo, mis pacientes de Madrid y Alemania, ellos no van, ellos pagan su consulta, el psicoanálisis, saben que es largo, ellos pagan sus consultas, nos vemos 2 veces por semana, todo es interpretativo, entonces ahí yo literalmente nunca hago un informe de ellos. Pero si, por ejemplo, me dice medicina legal, Orlando, necesito un peritaje de una niña y yo sospecho situación abusiva, o sea, sospecho el abuso. Entonces yo digo, técnica utilizada, asociación libre, y explico los elementos de la asociación, ¿sí me entiendes? Pero ahí lo interpreto. Yo no le voy a decir, no, es que yo a la niña le interpreté los sueños, porque ese no era el motivo de la consulta como tal. ¿Sí me comprenden? Este modelo tiene un serio problema y es que Freud lo dijo en su momento. Para que yo haga psicoanálisis deben pagarme para que yo lo realice. ¿Sí me entiendes? O sea, el psicoanálisis es un compromiso, contrato entre el paciente, entre la relación paciente-terapeuta, porque es algo que tú quieres hacer en tu vida de un cambio. Pero si yo viene de un elemento, por ejemplo, legal,
no puedo reportar casi elementos del psicoanálisis, ¿sí me entiendes? Porque el juez no quiere eso, él quiere que yo diga qué hice con la niña, entonces dije, hice una intervención desde la modulación, evité tal cosa, manejo la conducta desde la posición tal, ¿sí me comprendes? Pero por ejemplo, si yo tengo un paciente de calle, pues yo no le voy a hacer psicoanálisis. Bueno, parece tonto el comentario, ¿sí me entienden? El juez espera que yo le haga modulación, moldeamiento, reforzadores, etc. Punto. Proyecto de reestructuración cognitiva. Y eso es lo que reporta. ¿Sí me comprendes un poco la pregunta? ¿Sí Sí, me hago sí, profe, entender? ya. Sí. Estos casos son más para pacientes que tienen otro tipo de conciencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si Lisette tiene un trastorno, bueno, sí lo podría hasta reportar, pero uno utilizaría esa técnica de psicoanálisis. Lisette me reporta una fobia. La fobia sí nace de algunos mecanismos de defensa, pero tengo terapia racional emotiva que le quita la fobia. ¿Entienden? Tengo PNL, programación neurolingüística, que le quita la fobia. Pero explicar la fobia desde el psicoanálisis me gastaría tiempo, mayor recurso. Entonces, por ejemplo, Lisette no puede pagarme las consultas de 150.000 pesos 2 veces por semana durante 5 años. Entonces dice, ay no, yo quiero algo rápido. No, entonces contráteme solo por 1 millón y le hago terapia racional emotiva. Y ya, salió del problema. ¿Se me entienden? Bueno, exageré. Pero sí me comprenden un poco, ella quiere resultados rápidos. El psicoanálisis no es de resultados rápidos. Mi paciente de Madrid lleva con psicoterapia septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 7 meses. Y hemos avanzado muy poco. Usted me dice, pero ¿cómo así que han avanzado muy poco? Claro, ella tenía unos elementos de sus antecedentes de infancia. Es un paciente que yo creo que se lo reporté un día. La mamá, sí, la mamá decía, ay, pero es que tú no sabes sonreír. Es que tú no sabes posar. Es que tú no sabes cantar. Es que yo sí sé cantar. Es que yo sí sé posar. Es que tú no, mira ese pelo tan feo. Entonces uno dice, pues claro, esa niña tenía una carga, no se los conté, que empezamos a crear una historia con una muñeca rosada, porque ella recuerda en su infancia una sombrilla rosada. Y con esos elementos inconscientes construimos una imagen y está escribiendo una obra literaria, o sea, un libro. Y la muñeca, perdón, y la niña se llama Volvoreta, que en términos andaluces, borboleta significa mariposa, que significa que vamos a hacer una metamorfosis. ¿Sí? Esos son elementos interpretativos. ¿Sí me comprenden? Pero ella no está esperando que yo le pase un informe ni nada, sino que cuando empezamos con borboleta, que significa mariposa, empecé yo a interpretarle los elementos de la infancia. Llegamos al punto en que en su interpretación yo le puse digamos, aquí en la interpretación de los mecanismos de defensa, utilizamos la intelectualización para despegarse de la idea de la mamá. O sea, ¿cómo la utilizamos? Entonces, ella ahora está en un nivel muy alto de su vida, es cantante de ópera, está escribiendo un libro, es muy bonita, o sea, es una mujer muy interesante, tiene me imagino cuando joven ella tiene 62 años, pero cuando joven debería haber sido, discúlpeme la expresión, súper hermosa. Es muy interesante. Entonces, cuando yo utilicé la intelectualización, el primer elemento de interpretación de la intelectualización para fortalecer su yo es, ¿qué pensará tu mami hoy de lo que tú eres? Entonces le dije, mira que tu mamá va a ir bueno, va a ir al concierto que tú vas a dar. Y ella está en la primera fila. A ver si me entienden este elemento. Ella está en la primera fila y te ve salir. ¿Qué va a pensar esta señora? La señora se llamaba Doris, no sé qué, o Margarita, no me acuerdo. No me acuerdo, porque ella no me refiere mucho el nombre de la mamá. Solo es mi mamá, mi mamá. Y entonces se queda mirando y hace un gesto de... Entonces, ¿tú qué sentirías? Dijo, wow, que está orgullosa de mí. Cuando ella dijo textualmente es que ella está orgullosa de mí, la mamá murió hace 9 años, ha cargado las 3 impresionantes.
Entonces dijo, wow, mi mamá estaría orgullosa de mí. Hizo así. Uy, sí, tan chévere, ¿cierto? Bueno, ya no dijo chévere. Tan bueno es sentirse así. Y yo, ¿cómo te sientes? Como liberada, ya. Ella se siente orgullosa. Entonces, a veces Luis me dice, siéntete orgulloso de mí. Entonces yo le digo, Tailón, me siento orgulloso de ti. En la película Kung Fu Panda, para que entiendan un poco los elementos metafóricos, en la película Kung Fu Panda, Tailón, que es el que creó, el que educó el maestro Chifu, le dice cuando lo va a enfrentar, yo solo quería que tú te sintieras orgulloso de mí. Di que te sientes orgulloso. No sé si vieron Kung Fu Panda 1. En ese momento, Tailón espera el reconocimiento de su maestro, Chifu, para dejar, pero como ya no ve el pergamino del guerrero dragón, entonces empieza la pelea. Miren que todo es interpretativo. Entonces, cuando yo a ella le interpreté eso y le utilicé un mecanismo de defensa para que ella intelectualmente se estuviera por encima de la mamá, ella resolvió el conflicto con la mamá. Y me dijo, ah, sí, qué bueno, ya no me siento presionada por la figura de mi mamá. ¿Y qué hizo? Sacó todas las fotos de la mamá, se despidió de las fotos y ya, las dejó ir. ¿Comprenden un poco la interpretación? ¿Hasta ahí me han entendido? O, bueno, listo. Vamos ahora sí a hablar un poquito de la interpretación de los sueños. Bueno, ¿por qué la interpretación de los sueños? Porque Freud y todos los psicoanalistas y psicodinámicos hablan del sueño. Creo que aquí alguien me contestó. ¿Por qué? Bueno, no me contesten todos porque quedo... Profe, porque por medio de los sueños se manifiestan, ay, se me Sí, fue la idea. eso. Bueno, sí, se manifiestan las ideas. Bueno. Las ideas Manifiesta el del inconsciente. inconsciente, lo que uno quiere, como los deseos Deseo. reprimidos. No, el deseo. Listo. Ok, El ok, sueño gracias. es la manifestación del deseo. Punto. Ahí, paremos ahí. Entonces, el sueño es la manifestación del deseo. Entonces, como es la manifestación del deseo, es la proyección real del inconsciente. Y el inconsciente es irracional porque no tiene ni tiempo ni espacio. El sueño también es irracional porque no tiene ni tiempo ni espacio. Durante el sueño pueden pasar miles de cosas. Usted está hoy acá y a los 2 segundos se sueña que está en España, o sueña que está en París, o sueña que se va a morir y sueña que se va a caer. Bueno, pasan miles de cosas. El sueño es atemporal y no tiene espacio. Atemporal, o sea, no hay un tiempo. En el sueño, mira, no sé si les ha pasado que uno dice, me voy a dormir y hace esto. No, no dormí nada. No, mentiras, usted durmió 8 horas. Pero le pasó literalmente eso. Usted hizo, ¡tim! Solo pensó que cabeció. Y mentiras, duró 8 horas dormido. Pero el sueño, miren lo angustiante que se puede ser cuando se tiene insomnio de primera fase. Y es que no concilia el sueño. Y un segundo parece un minuto. Y usted empieza a mirar el reloj. Y empieza a mirar el reloj. Y empieza así. 11:05. Bueno, es temprano. 11:06. Bueno, sí es temprano. 12, y uno, 12:10. Uy, pero eso... Y así, uno mira el reloj y parece como si el tiempo se alargara. Y uno siente como ese déjà vu, como ese cono en el tiempo. Y uno, wow, y no se duerme, y no se duerme. Y adivinen, ¿se duerme a qué horas? Faltando 5 minutos para despertarse. Y por eso hizo uno toda la noche dando vueltas y vueltas. Y es como si todas las ideas se le vinieran a uno. Por eso las peores pesadillas son los trastornos del sueño. Y inclusive dentro de los trastornos del sueño están las pesadillas. Entonces es una pesadilla. El no dormir literalmente genera psicosis. Una persona que no duerma pase un periodo de abstinencia del sueño de más de 100 horas podría literalmente darle un infarto de miocardio. Por eso esos humoristas que rompen los récords están muy bien
atendidos por el médico. O sea, se les dan elementos nutricionales, se les cuida, donde se suba la presión o pase algo, se suspende el evento, porque podría darle infarto de miocardio. Entonces, el sueño es atemporal, no tiene espacio, usted en el sueño puede pasarle cualquier cosa. Hay gente que sueña que está dormido, ¿sí o no? O sea, que sueña dentro del sueño. El sueño es paradójico porque puede pasar cualquier cosa. Y lo más interesante es que el sueño, entonces, tiene dos grandes componentes. Un componente onírico, que significa lo que yo soñé, ¿sí? Y es una desconfiguración. Y el contenido latente, que es lo que yo voy a interpretar. O sea, ¿qué vamos a interpretar del sueño? El contenido latente. Vamos a ver rápidamente algunos elementos del sueño, pues obviamente fue freudiano. Aquí ustedes no van a comprar el librito Interpretación de los sueños. Si usted sueña con ratas es que se va a ganar el baloto. Ese no es, ese no es el libro. Hay un libro de Sigmund Freud que se llama La interpretación de los sueños de la colección Obras completas de Sigmund Freud. Yo tenía las obras completas de Sigmund Freud, pero como yo nunca fui psicoanalista puro, entonces se la regalé a mi compañero de psicoanálisis. Entonces, lo que sí tengo es el diccionario de psicoanálisis, muy interesante. Ahí hay muchos términos que pueden ustedes acuñar. Se llama así, diccionario de psicoanálisis, de Ponce, creo que. Profe, Dime. ¿me puedes por favor repetir los dos grandes componentes que dijiste ahorita? Que no los alcancé a copiar. ¿Pero de qué? ¿Del Del sueño, onírico y... no, el contenido onírico y latente. Contenido onírico, que es lo que yo sueño literalmente. Contenido onírico, que yo sueño. Y latente, lo que yo interpreto. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿No era latente y manifiesto? ¿O este es otro? No, lo latente es lo que está en el sueño y manifiesto es lo que se manifiesta. Por ejemplo, el acto fallido es manifiesto, porque tú lo ves. Por eso se manifiesta. El síntoma se manifiesta. ¿Se me entiende? No, es onírico y latente. Punto. Onírico y latente. ¿Sí? Y lo que es manifiesto es la conducta. Por ejemplo, manifiesta la conducta REM. Rapid Eye Movement. Significa que los ojos se mueven. Cuando estamos dormidos hay un movimiento ocular muy rápido y eso es lo manifiesto, lo que yo manifiesto, lo que veo. ¿Comprenden, muchachos? Lo que yo veo. Entonces, la teoría, ¿sí? Básicamente establece que todo ser humano sueña. Y el sueño se da desde la infancia. Inclusive, muchos animistas piensan que el perro sueña porque se mueve durante el sueño. ¿Se me entienden? Pero digamos que se soñaría en los elementos conscientes. ¿Qué busca, o sea, la terapia del sueño? Interpretar dificultades en la infancia o emociones reprimidas, porque el inconsciente es la represión absoluta. ¿Sí me entienden? O sea, el inconsciente es donde se reprime todo. Entonces, ¿qué buscamos? Estudiar, pues, digamos que al interpretar los sueños buscamos explicar elementos de la infancia, elementos de represión. Voy a ver otro componente y ahorita narro un sueño y lo interpreto. Uno de los descubrimientos más importantes de Freud es que las emociones, ¿sí? Las emociones están en el inconsciente y obviamente suben al consciente a partir del sueño. Pero ese sueño nos lleva a estado de inconsciencia. No sé si me entiendan. Por lo tanto, el sueño no lo entiendo. Me lo tienen que interpretar. Si yo, por ejemplo, me doy cuenta que yo me mordí, por ejemplo, me rasco mucho la nariz, soy consciente de eso, esa es la conducta manifiesta. Entonces digo, ¿por qué me rasca tanto la nariz? Porque debe haber algún alergénico cerca, o porque tengo una obsesión a los olores, o por tal cosa, listo. Por ejemplo, me coloco el tapabocas y empieza a molestarme el dolorcito acá. Ah, eso es lo que manifiesto, pero me doy cuenta de eso porque lo hago consciente. Pero el sueño, nadie es claro en el sueño. O sea, nadie dice, ay, hola, me soñé esto, entonces me lo voy a interpretar. No, ¿sí me comprenden? O sea, uno mismo no se puede interpretar el sueño porque es algo muy inconsciente que alguien debe decirme
cómo se interpreta o cuáles serían los elementos de interpretación. Pero en el sueño lo que interpretamos son las emociones o los deseos reprimidos. Eso es lo que se interpreta. ¿Entienden eso? Y lo hacemos a través de los recuerdos. O sea, yo no puedo interpretar un sueño solo que tú me digas, a ver, Juan Diego soñó tal cosa. No, no lo interpreto así, lo interpreto con unos antecedentes para determinar algunos elementos emocionales. En la interpretación del sueño que hicimos del señor que va en un Fórmula 1 y se estrella porque un niño se le aparece, lo interpretamos de acuerdo a lo que sabíamos de que a él, su hijo, le había dañado un poco su vida, entre comillas, porque cuando quedó la mujer en embarazo le tocó dejar la carrera. Sí, y mira por qué está en un Fórmula 1, porque es la carrera, ¿sí ven? Y eso representa el estudio, la carrera, ¿sí me entienden? Y él soñó que estaba en una carrera en un Fórmula 1, para que vayan viendo cómo se unen las cosas. Muy bien. Sigamos un poquito con esto. Bueno, hay una técnica, pues sí es que se interpreta, es un procedimiento muy difícil. Digamos, interpretar un sueño no es tan fácil. Digamos que aclarar los procesos que dan al sueño, pues obviamente son intrapsíquicos, son una fuerza de pulsión, etcétera, etcétera. Pero vamos al grano. Voy a decir un sueño que es a veces muy recurrente en ciertas personas. No sé si les ha pasado que sienten o sueñan que se les están cayendo los dientes, que se les están cayendo los dientes y que sienten la boca llena de dientes o arena y sienten un dolor intenso, un dolor súper intenso y cuando se ven al espejo en el sueño o se ven la mano, ven cómo los dientes se caen. No sé si a alguien le ha pasado. Digamos, ese sueño tiene, listo, tiene una interpretación. Casi siempre está asociado al bruxismo. El bruxismo es chasquear los sueños y el bruxismo es un trastorno del sueño. Entonces la tensión hará que duela la mandíbula y obviamente sienta uno que se le caen los dientes. Esa interpretación es muy fácil, pero vamos a ponerle un contenido. Imagínate que esa muchacha conoció a un muchacho, pero el muchacho es intelectualmente más alto que ella, o sea, tiene mayores capacidades. Y ella trata de hablarle a él, pero él hace a veces gestos como, ay, pero no sé, lo que hablas es como tonto, pero no se lo hace manifiesto, o sea, no se lo dice claramente, sino le hace la carita, ¿sí ven esa sonrisa maliciosa? Entonces ella, pues inconscientemente no se siente mal ahí porque pues él le sonríe, pero la sonrisa es un poquito burlesca y empieza a tener este sueño de los dientes. ¿Cómo sería la interpretación de este sueño? Preguntémosle al señor Tomás Oliveros, que está muy atento al sueño. Señor profe. No, interprétame el sueño que acabo de escribir. No tengo esa capacidad para interpretar. Pero arriésgate, pues arriésgate. Ok, vale. A ver, ¿por dónde empezarías? No se angustien, o sea, si Tomás se falla, solo lo malo es que le pongo 0 y ya, ¿sí o no? Algo sencillo, no hay problema. A ver, arriésgate. Ok, profe, pues pienso yo que como ella está reprimiendo esa burla que tiene el compañero sentimental, muy posiblemente es lo que sale a flote en los sueños. Pero por eso, interprétale a ella el sueño. O sea, ella siente que se le están cayendo los dientes, que siente la boca llena de dientes y cuando se ve la mano, se ve los dientes en la mano. ¿Qué significaría eso? Arriésgate. A ver, listo. No van a contestar. A ver, preguntémosle a alguien, a la señorita Margarita Fuentes. Señorita Margarita, la escucho. Buenas noches. Buenas Profe, noches. pues me arriesgaría a pensar que de pronto ella siente que lo que ella dice no está siendo valorado o no le parece interesante al novio. Sí. Puede ser pues como eso, porque pues si se genera que lo que tú decías por el bruxismo, que es la tensión por el trastorno,
puede ser que genere esa tensión el sentir que no, no es como importante lo que ella dice Listo, ¿y para por él. qué crees que se le caen los dientes? A ver, ¿quién podría decirme el sentido de que se le caigan los dientes? Listo. Margarita asume que, claro, y es cierto, o sea, la atención se centra en el bruxismo, pero ¿por qué ella sueña que se le caen los dientes? Por O la sea, sonrisa de la persona, profe. listo, muy bien. Entonces, Porque es listo. falsa, sí. Porque, ¿cómo es la sonrisa del novio? Es Sarcástica. fingida, Falsa. sarcástica, Fingida, falsa. sarcástica. Y, y tuerce los ojos. Listo, pero si ella, si ella se le caen los dientes, ¿podrá sonreír? ¿Podrá hablar bien? Entonces ella no abrirá la boca porque sería mueca, ¿sí me entiende? Entonces ella quiere no abrir la boca, pero para abrir la boca puede haber sido que se le selle, pero como no se le sella porque ella tendrá que seguir pensando y hablar, entonces si se le caen los dientes ella no tendrá forma de hablar porque cuando hable se verá mal y ella está sabiendo que cuando ella habla se ve mal, ¿sí me entiende? Se ve mueca, como si no tuviera estructura. No sé si me están entendiendo eso, muchachos. Como si ella no tuviera estructura. Entonces lo que hay que interpretarle es, tú estás como sintiéndote menos que él y por eso no hablas, porque ya no tienes dientes. ¿Qué hace uno cuando está mueco? Cuando era niño y está mueco. Uno no Evita sonreía. sonreír. Evita sonreír, muy bien. Evita abrir la boca. Entonces ella inconscientemente quiere evitar abrir la boca para que él no le haga la sonrisa burlesca. ¿Comprenden eso? Entonces eso es el sueño, el sueño latente. Latente es el temor que ella tiene y es un elemento represivo para hablar. Ella ya no quiere hablar. ¿Sí? Es como el novio que todo el tiempo le dice, ay, pero usted siempre molesta, ay, pero usted molesta, ay, pero, ay, es que a mí no me gusta lo que usted hace. Pues la china al final va a decir, pues no hago nada y punto. ¿Sí ven? Pues no hago, y levanta los hombros. ¿Se acuerdan que cuando eran niños, ay, no quiero, no quiero? Entonces, es eso, o sea, son las conductas. Entonces, ella perderá la habilidad de hablar si pierde los dientes y quedará muda. Pegará los labios para que no se le vean los huecos. Eso interpretaríamos ahí. ¿Listo? Y en una medida, profe, Dime, Sare. perdón, y en una medida, profe, ella casi que se va a sentir sin atractivo. Perfecto. Ella va a perder pues porque en el cabello, en la sonrisa, hay un atractivo, una vanidad de la mujer. Entonces ella como que deliberadamente va a sentirse más fea, sin atractivo, acomplejada. Exacto, pero mira que en el sueño lo muestra, o sea, queda con los labios pegados para no. O si habla cuando uno tenía, ¿se acuerda que pendía los frontales? Uno habla así, para no mostrarse, entonces ella no se va a mostrar como es, porque hay obviamente un elemento de represión en el deseo. ¿Listo? ¿Entendieron ese sueño? Es fácil. Dirla, tú me vas a preguntar algo. Profe, ¿y si se sueña que a otra persona se le caen los dientes, pero en algún momento uno le pone como el diente ahí? Bueno, listo, pero hay que ver el contexto. Digamos que es la misma caso o quieres cambiar el contexto, o sea, porque debes darme un contexto. ¿Sí me comprendes? Por ejemplo, tú tienes una discusión con alguien que es muy inferior intelectual a ti. Tú verás que a él se le caen los dientes, pero lo quieres valorar, o sea, es una persona afectiva para ti. ¿Cuál será la acción? Pegarle los dientes. ¿Sí me entiendes? Dirla. O sea, para ponerlo como al mismo nivel, tú tratarías de volverle a pegar los dientes, a darle la propiedad de verse bien. Entonces significaría en el sueño, si pues, le pasó a Dirla, por ejemplo, que le pasó a Dirla, tú quieres que tu pareja, o sea, el otro, esté al mismo nivel, esté bien. ¿Sí me entiendes? Estés bien. O simplemente a Dirla le dicen, uy, es que tienes una sonrisa espectacular. Listo. Porque tiene más perros que una pelea, más dientes que una pelea de perros, dicen así. ¿Sí? Y mira que sonríe. Ah, sí. Y entonces ella está sonriendo. Entonces, cuando tú le tratas de pegar los dientes al otro, le estás diciendo inconscientemente, es que yo quiero que usted también se valore
no voy a tratar de volverlo a lastimar y yo le ayudo a que se mejore. Entonces es una actitud que mostrarías en el sueño. Si ves cómo dirla, hay que tener un antecedente, un contexto. O sea, tú no interpretas el sueño así porque sí. ¿Listo? ¿Me comprenden, muchachos? Vamos con otro sueño, a ver cómo les da. Listo, vale. Una vez un muchacho, bueno, yo narro los sueños de mis pacientes porque, pues para no inventarme vainas. Una vez yo tuve un paciente que tenía 25 años y era intelectualmente muy bien, pero su comportamiento era complicado, complicado. Entonces, un día él soñó lo siguiente. Bueno, tenía una casa muy bonita, su familia era muy buena familia, llamámosla así. Un día soñó que él iba caminando, y se llegó a la esquina de la casa, la esquina de la cuadra de la casa, y empezó a llover torrencialmente. Y él empezó a sentirse lo mojado, pero cuando miró al piso estaba descalzo. Estaba descalzo. Cuando llegó a la puerta y mojado, él trató de abrir la llave, con la llave la puerta, pero la llave no correspondía y no podía abrir la puerta. Cuando él empezó a tratar de abrir la puerta y empujarla, la casa empezó a inclinarse. La casa empezó a inclinarse. Y en el segundo piso se ve una ventana iluminada. Y él trata de subir al segundo piso para entrar a la casa. Listo. Pero cuando más trataba de escalar, más trataba de subir, ¿qué pasaba? La casa se inclinaba más y él casi no podía subir. Listo. ¿Quién quisiera interpretar ese sueño? Ese es el contenido onírico. Eso es lo que mi paciente dijo. Pueden hacerme preguntas antes de la interpretación. Profe, tú ya alguna vez no lo explicaste. Listo. Ah, bueno. Sí, entonces interprétamelo. Tienes muy buena memoria. Sí, tienes toda la razón. Lo Que expliqué. la casa significa la mamá, porque la mamá ya no le había dado como otra oportunidad y Muy que no podía bien. abrir la puerta porque el papá era el que tenía como la situación, como que no la dejaba a ella, no le permitía a ella más ceder y que la ventana era donde se asomaba la mamá Eso, y por eso perfecto. era la luz encendida. Muy bien, eso. Mira, Andrea, wow. Me acabo de acordar que yo se los expliqué hace 2 años. Y me encanta que Andrea lo haya explicado. Es eso. Entonces, mira que son los elementos simbólicos. A ver, listo, Andrea. ¿Por qué él se ve descalzo en mitad de un aguacero? Ya interpretaste y bueno, listo, ya entendiste, pero quiero que me seas más descriptiva en el elemento latente. ¿Por qué él está iniciando la cuadra? Llueve copiosamente, o sea, muy fuerte, y él se ve sin zapatos. Por la desprotección que él Por la siente, desprotección. como por la inseguridad, ya porque está como en la nada, Pero volviendo a... ¿por qué los zapatos? Que está como aterrizando a la realidad. Porque está aterrizando a la realidad. Muy bien. ¿Por qué más? A ver, ¿qué se les ocurre? Yo ayer bueno, ayer no, perdón. El día que interpreté, yo hablé algo de los pies. El día que Porque interpreté. piso familiar, profe. Por el piso. ¿Qué es el piso? El piso es el equilibrio. Muy bien, el equilibrio. ¿Qué pasa si yo ando descalzo? Pues se puede lastimar. Muy bien, se puede lastimar. Entonces, el al verse descalzo, ¿cuál es su frustración? Que lo han lastimado de pronto en ¿Que el lo han pasado. lastimado? Que él ha lastimado. Que él ha lastimado, más o menos. ¿Y a quién ha lastimado? A la A la familia, de mamá, pronto a A no la valoró lo familia. que los papás Lastimado a la hacían por mamá y al ella. con las papá. conductas. Exacto, muy bien, lo dije, por las conductas. Entonces, inclusive, cuando uno trabaja con el ejército, lo que se cuidan en el ejército son los pies. No sé si han escuchado ese cuento, que es que lo que hay primero que hay que cuidar son los pies. Cuando se dice esa frase, que lo primero que hay que cuidar es el pie, porque los pies nos permiten
el soporte del cuerpo. Es decir, yo me pongo de pies, entonces me pongo de pies, no me pongo de manos. No sé si me entiendan un poco el comentario. Yo me pongo de pies. Por lo tanto, son los pies el que determina el equilibrio. Entonces, él sueña con eso. Muy bien, perfecto. Vamos a otro sueño. Bueno, sí, Andreita Profe. tenía razón. Dime. Profe, bueno, es que yo precisamente anoche me soñé algo muy raro, pero fue un sueño muy extraño y todo el día he dado vueltas y vueltas que el por qué. ¿Por qué? ¿Por El qué? por qué. El por qué. Bueno, cuéntanos rápido tu sueño, Brenda. Bueno, yo tengo una sobrina, tengo 3 sobrinos de hecho, me soñé con una de ellas, que se llama Rosabel, que tiene como 11 añitos. En el sueño yo estaba dormida y yo en el sueño soñaba con ella, que bueno, yo sabía que se estaba quemando o estaba quemada, algo así. El caso era que yo iba a verla y estaba vendada, pero solamente, o sea, no tenía quemada ni las manos, ni los brazos, ni las piernas, ni la cabeza, nada, solo era el torso, el tronco. Y yo Ajá. la veía a ella y estaba vendada, pero yo le veía en carne viva y una preocupación, uy, no, yo me desperté casi llorando. Muy bien. Que incluso Listo. yo llamé a mi hermana y le pregunté si mi sobrina estaba bien. O ¿Y sea, qué te nunca he contestó tu tenido hermana? ¿Qué que te sí. contestó tu hermana? Me dijo, sí, ella está estudiando tranquila, ya está bien. Ajá, Me muy dijo, y bien. entonces, Listo. sí. ¿Quién quiere preguntarle algo para la interpretación del sueño a Brenda? ¿Qué preguntas le harían? La conexión que tiene con la sobrina de pronto, ¿qué tan grande Bueno, es? a ¿El ver, ¿qué vínculo? tan fuerte es la conexión con una de las 3 sobrinas? O sea, tú dijiste, tengo 3 sobrinas. Sí. Con ese vínculo con esa en especial con la que soñaste. Sí, de hecho yo con ella tengo un vínculo muy pegado porque ya ha sufrido mucho desde chiquita. Sí, ¿de qué has Entonces de sufrido? pronto. No, lo que pasa es que mi hermana tenía un esposo ahí, le golpeaba, el caso era que las dejaba aguantando hambre. Ajá. Ella tuvo una etapa de que era muy delgada, muy delgada, porque no comían bien. Ajá. Entonces yo permanentemente me preocupaba mucho por ella y por mi hermana. Listo, ya Entonces, estamos. Ahora, sí están entendiendo por qué tiene el dorso, o sea, el estómago vendado. Ya sabemos algunos elementos. Muy bien, ¿qué otra pregunta creen que deben hacerle a Brenda? ¿Hace cuánto no ve a la niña? ¿Hace cuánto no ves a la niña? No, profe, hace poquito la vi, el fin de semana pasado. El fin de Estuvimos semana. todos reunidos. Listo, ¿y qué pasó en esa reunión? ¿Estuvieron todos Eh, reunidos? sí, estuvimos toda la familia, mis 4 hermanos, mis 3 sobrinos. Estábamos celebrando un cumpleaños. Estábamos todos. ¿De quién era el cumpleaños? Mío. Ah, estabas cumpliendo años. Esa es una forma elegante de decir, yo cumplí años. Sí, por si quieren darme un regalo o algo. Wow. Que sepa. Es un deseo reprimido. Listo. ¿Alguien no te dio regalo? Pues, profe, yo la verdad, pues nunca me interesó por los regalos. Ella no me dio la regalo precisamente. No, ella no me dio regalo. Ella no te dio regalo, ¿sí ves? Pero es curioso, ¿sabes por qué, profe? Porque me acabo de acordar algo que se me dice que es del inconsciente, y yo me acuerdo que yo ese día le dije a ella, ¿y mi regalo? Y ella me ¿Sí dijo, ves? ay, ya vengo. Y mi prima me había dado unas sombras, un bolsito, y ella cogió esa bolsa y me la entregó, ay, aquí está mi regalo, y soltamos la carcajada. Fue algo de lo que me acabo de acordar. Pero si ven, allá está dándonos pie para la interpretación. O sea, ella la blanquearon en ese regalo. Muy bien, ¿qué otra pregunta pueden hacer, muchachos? A ver, ya hay muchos elementos interpretativos en ese sueño. Listo, ¿qué otra pregunta quieren hacer? Bueno, no participen todos porque entonces me voy a quedar aquí. Listo, ¿quién quiere arriesgarse a interpretar este sueño de Brenda? Es muy fácil, es muy sencillo. ¿Brenda tiene hijos? No. No, Brenda no tiene hijos. ¿Quieres preguntar algo más? ¿Quién quiere preguntar algo más? No se preocupen, muchachos. ¿Cómo ha estado el estado de salud las últimas 2 semanas de la niña? No, Artica están perfectamente bien. O sea, no Yo hay ya, ningún ya problema. no tengo como esa preocupación de que si estarán bien, no, ya no. Ya no. Que Ya ya las cambiaron veo. de papá. No, de hecho sí, ya Artica, mi hermana, está con un muchacho que es cristiano y está estudiando y es muy bien. Listo, muy bien. Sé que están bien con él.
Bueno, Profe, que perfecto. si cuando Brenda tenía la misma edad de la niña, hubo un accidente similar en la familia. Si escuchaste la pregunta, Brenda, si cuando tenías la misma edad de la niña, tú sufriste algún problema, tuviste algún inconveniente. Bueno, pues, profe, no me acuerdo, pero a esa edad, bueno, mi infancia no fue fácil. Sí, fue muy quemada, o sea, te quemaste en muchas cosas. Como que fue Sí. sufrida, fue sufrida. Sí, un poco. Listo, muy bien. Ya, ¿quién tiene la interpretación? Profe, de pronto ella soñó eso con la sobrina, interpretando lo que le pasó a ella en la infancia. Puede Ajá. ser. Sí, y mira lo curioso. La niña le busca un regalo, a ella la niña no le lleva regalo, ¿sí? Pero para Brenda es muy importante que se le valore, ¿sí me entiendes? Que se le valore. Por eso ella lo ha manifestado varias veces. Yo me preocupaba por la niña y mi hermana, yo me preocupaba. Es que tenían un nombre, es que ahora sí están bien, es que ahora tienen un novio cristiano. ¿Sí ven? La relación afectiva, la niña no era, o sea, no es, ¿cómo les explicara? No es ella, es Brenda. Brenda cuando era niña. Y Brenda cuando era niña, muchos de sus cumpleaños se sentía mal. Posiblemente lo que te sucedía a ti es que llegaban los cumpleaños y eran desagradables los cumpleaños, porque no habían cosas buenas, ¿sí? No había nada, a veces ni siquiera se acordaban. Entonces ella, por eso le llamó la atención que en el cumpleaños la sobrinita no te llevó nada, tú le haces el reclamo a la sobrina como la enfermedad, así, a ver, porque no te llevó nada, y ella se ve quemada, pero no se ve quemada en el cuerpo, sino en el abdomen y es una llaga. Tú te volviste muy visceral, o sea, a ti las cosas se volvieron terriblemente viscerales. A veces quisieras como romper con las cosas y te vuelves terriblemente visceral. Eso es lo que representa el sueño. Es un temor irracional a volver a despertar, cumplir un año y que se volviera a repetir la historia. Por eso ella sueña como que está la enfermedad, no está tan quemada, pero cuando ella la ve, sí siente la quemadura, entonces piensas que tu vida se va a volver a repetir. Algo está pasando en tu vida que de pronto tiene momentos de altibajos. Y como tiene momentos de subidas y bajadas, en las bajadas tú tienes temor de volver a vivir lo pasado. Eso es lo que representa el sueño. El sueño también representa unos lazos afectivos muy fuertes que a veces no te valora. O sea, es como si el lazo afectivo fuera fuerte y tú te preocuparas por el otro, pero no hay una valoración real. Eso me hace pensar que posiblemente tú estás enfrentándote a una toma de decisión y sabes que te puedes quemar en esa decisión. Hay que tener mucho cuidado con la toma de decisiones, ¿sí? Puedes comprar el número, el baloto en 13, 24, 50. Gracias, profe, lo voy a tener en cuenta. Mañana lo compro, mañana lo compro. No, mentira, es que no, se me salió la maldad, qué pena. Es que estaban todos tan concentrados. Brenda, ¿cómo es la relación o cómo fue la relación tuya con tu mamá? Bien, bien, no digo que igualmente, o sea, digo que eso es como todo, madre e hija, a veces peleamos, porque digamos, yo tengo o sea, puntos de vista muy diferentes a los de ella, porque ella viene de otra época, con sus costumbres antiguas, y siempre a veces chocamos por diferencias, ni siquiera es porque, ay, usted tiene desorganizada la cama, usted no, es más que todo como por los puntos de vista diferentes que tenemos. Por eso te decía que tú te volvías muy visceral. O sea, mira que esa respuesta que acaba de decir Brenda de la época la hace visceral. ¿Se ven? O sea, ya no se centra en la pelea bien estructurada, sino en peleas viscerales, como la niña estaba vendada en lo visceral. Por eso fue que yo interpreté mucho lo visceral, ¿sí me entiendes? Y Es esa que eso subida y me hizo, bajada. Dime. sí, me hizo pensar que
que Brenda en una medida está como actuando como una mamá con la niña, con la sobrina, quizá porque cuando ella estaba en esa edad o cuando necesitó del cuidado materno, no fue el necesario. Por eso ella, las vendas, me parecía que era como una protección al dolor de la niña, cualquier tipo de dolor. El de la piel es un dolor que es como bastante intenso. Era algo así. Pensaba, de pronto ella está evocando en la niña lo que ella quiso o vivió en algún momento. La falta de un abrigo, de un tapar su dolor, cubrir su dolor, pues darle como un Sí, como un como, consuelo, un soporte, sí, como un analgésico, algo así. bueno, sí, muy bien. Pero mira lo interesante. Todo empezó con el cumpleaños de Brenda. Y eso es lo que llama la atención. ¿Sí ves? O sea, tu cumpleaños fue evocar muchos recuerdos un poco tristes y molestos. Y como la niña hace el juego de traerte un regalo que ya te habían... O sea, la niña literalmente te engañó con el regalo. ¿Sí me entiendes? Y como te engañó con el regalo, tú te sentiste engañada e enferma. Y por eso visualizas la enfermedad de la niña y todo lo que eso conlleva. Pero digamos que ahí van, uno puede sacar muchas cosas del sueño. Mañana voy a tratar de enseñarles unas cositas pequeñas, pero así se interpreta. O sea, empieza la catarsis y yo cojo el sueño y lo empiezo a interpretar. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, a Dirla me quedó fácil interpretarle cuando ella me dijo que ponerle el diente en la boca, porque ella sonríe y es muy amplia su sonrisa, entonces uno le puede interpretar desde ahí. Pero lo más importante es tener unos antecedentes. ¿Listo, muchachos? Bueno, mañana vamos a terminar rápidamente con el psicoanálisis. Mañana vamos a hacer un taller interpretativo de unos segmentos que yo les traigo y empiecen a hablarme. O sea, tienen que aprender a soltar la lengua. Ahorita todos esta noche van a sentir que algo les jala la lengua. Nos caen los dientes. Y Quedamos se le mudos. caen los dientes. Se les van a caer los dientes. Y quedamos todos mudos. Todos muecos. Muy bien. Listo, muchachos. Bueno, entonces vemos mañana, por favor. ¿Listo? Ah, bueno, el Chao, parcial, profe, gracias. yo creo que lo activo mañana en la noche para que vayan estudiando. Gracias, Está profe. largo, son 20 preguntas, tienen 40 minutos. Es mucho tema, sí sé, pero muchachos, tengo que evaluarlos o si no, tengo situaciones complicadas. ¿Listo? Nos vemos mañana. Vayan estudiando, por favor. Del libro, del Profe, ¿y no libro. nos puede dar más tiempito? Ahoritica, pues si quieren nos quedamos hasta las 11 y... No, para el parcial. Ah, ya. Bueno, bueno, listo, 42 minutos y pare, ya no más. Ni un minuto más. Chao. Hasta Bueno, luego. profe, gracias. Chao. Hasta se luego, profe, cuidan. feliz noche. Chao. Hasta luego, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, se cuidan. Profe, ¿me permite un momento? Hasta luego, Por profe, favor. gracias. Chao, chao, Nicolás. Listo, Natalie. Ya esperemos que terminen. Gracias. ¿No? Chao. Profe, qué pena, es que quería... Espérate, ¿es muy Llamó. personal?